Buenos días. En esta clase de geometría analítica vamos a explicar cómo se representan, vamos a intentar explicar en realidad porque no es fácil, cómo se representan los puntos en el espacio, qué representan sus coordenadas y cómo se dibuja y cómo se describe un segmento, una porción de recta en el espacio, y vamos a presentar lo que son los cosenos directores, ¿sí? Ángulos directores y los cosenos directores. Bien, bueno, cuando hablamos del espacio, volvamos un poquito para atrás. Hasta ahora en geometría analítica veníamos trabajando en el plano, ¿sí? Plano XY. Ahora vamos a trabajar en el espacio. Eso quiere decir que ya no nos alcanzan con dos ejes coordenados, sino que necesitamos tres. Un eje X, un eje Y y un eje Z, ¿sí? Este es el plano XY en el cual veníamos trabajando hasta ahora. Todo se hacía sobre este plano y todo lo que se representaba gráficamente, todos los lugares geométricos, eran curvas que estaban contenidas en este plano, ¿bien? Pertenecían a este plano. Bueno, ahora salimos y ahora tenemos distintos puntos en el espacio, ¿sí? Cuando uno dibuja un punto en el espacio, supongamos este puntito, entonces se tiene que imaginar que se forma un cubo, ¿sí? No necesariamente un cubo, o sea, no es necesario que todas las caras sean iguales, puede ser es un paralelepípedo rectangular, creo que así se llama en realidad, ¿sí? Este punto, por ejemplo, este punto está acá, se proyecta sobre el plano XY acá, ¿sí? Este sería el P', su proyección sobre el plano XY. Acá tendríamos su proyección P segunda, esa es la proyección sobre el plano IZ, y se proyecta sobre el plano XZ, que es este plano de acá, en este punto que vamos a llamar P tercera, ¿sí? O P3', ¿bien? Sus coordenadas son sobre el eje X, X0, Y0, y sobre el eje Z, Z0. Entonces se representa analíticamente de esta manera: X0, Y0, Z0. ¿Sí? Es una terna de valores. Ahora, si nosotros trazamos un segmento, yo lo voy a intentar hacer de color verde, un segmento que vaya desde el origen hasta el punto P, ¿bien? Ese segmento no está contenido en el plano del pizarrón, ¿sí? De hecho, el origen está un poco más atrás que la ubicación del punto P, ¿bien? Es como si estuviera saliendo del pizarrón. Espero que se entienda ese dibujo. Y ese segmento tiene una distancia D, vamos a poner D, ¿bien? Entonces, D, esto es muy fácil de calcular o de demostrar usando el teorema de Pitágoras varias veces. Nos va a quedar la coordenada x0 al cuadrado más y0 al cuadrado más z0 al cuadrado, ¿sí? Esa es la expresión para calcular la distancia entre un punto y el origen en el espacio. Ahora, si nosotros consideramos el punto P un punto y el origen otro punto, ¿sí? Bueno, se nos forma ese paralelepípedo, ¿sí? De la misma manera, si tenemos dos puntos en el espacio, ahora tenemos un punto 1 y un punto 2. Un punto 1 y un punto 2, se nos forma ese paralelepípedo ya flotando en el espacio. ¿Bien? El origen está acá. Me puse acá, hay tanta letra acá, pero vamos a poner origen ahí. ¿Bien? Entonces, ese cuerpo, ¿sí? Donde tenemos el punto 1 está un poco más adentro que el punto 2. El punto 2 está más hacia afuera del pizarrón. Espero que se entienda eso, ¿sí? No están en el mismo plano los dos, no están en el mismo plano del pizarrón. Ahora, este cubito, ¿bien?, se proyecta sobre el plano XY sobre este cuadrado. ¿Bien? Este cuadrado que está acá es la proyección de este cubo. Se proyecta sobre el plano XZ en ese cuadradito de acá, y se proyecta sobre el plano YZ en este cuadradito de acá. Cada uno de sus puntos, por ejemplo, el punto 1 que está aquí se proyecta en P1', y el punto 2 en P2' aquí. ¿Bien? Pero que el punto 1 está más hacia atrás que el punto 2, está más atrasado que el punto 2, por eso sus proyecciones quedan así de manera oblicua en este cuadrado.
Este punto 1 se proyecta en el plano IZ, se proyecta ahí, ¿sí? No le puso, ya no entraba la letra, sería ese el P1, 2'. Y este punto 2, P2, P sub 2', ¿bien? P sub 1 se proyecta aquí en el plano XZ y P sub 2 se proyecta aquí en el plano YZ, y este cuadradito es la proyección sobre ese plano de todo este cubito, ¿bien? Ahora, esa es la aplicación del dibujo. Si nosotros hacemos, así como hicimos un segmento entre 0 y P, hacemos un segmento entre P1 y P2, yo lo voy a hacer acá, espero que se entienda, ese segmento. ¿Bien? Ese segmento B, ¿bien? Ese segmento se proyecta sobre este plano, ¿bien? Y su proyección es esta línea, este segmento que voy a hacer aquí, ese segmento, ¿bien? Es la proyección de ese segmento de ahí, ¿bien? Este segmento se proyecta sobre el plano XZ de esta manera, ahí está proyectado el segmento, y ese segmento se proyecta sobre el plano IZ de esta manera, pero ¿bien? Ahí está proyectado. Estas son las proyecciones del segmento. ¿Cómo se determina la dirección de ese segmento? ¿Bien? Ahí volvemos un poquito hacia atrás cuando trabajamos en el plano. Cuando estábamos en el plano y nosotros queríamos determinar la dirección de una recta, usábamos un concepto que se llamaba pendiente. Se llama pendiente. Pendiente de la recta. La pendiente de la recta es la tangente del ángulo que forma la recta con el semieje positivo de las X, suponiendo siempre que la recta se dirige hacia arriba, ¿sí? Esto ya lo vimos antes. Cuando estamos en el espacio, no alcanza con una pendiente, no alcanza con el ángulo que forma con el semieje positivo de las X. Hacen falta 3 ángulos, y esos ángulos se llaman ángulos directores, ¿bien? Y los ángulos son los ángulos que forman el segmento o la recta, ¿bien? Con respecto al semieje positivo de las X, de las Y y de la Z, ¿sí? Como este segmento nosotros lo tenemos separado en el espacio, ¿sí? En el espacio, está como flotando en el aire, entonces nosotros lo que podemos hacer para determinar los ángulos directores, ¿sí? Los ángulos directores son los ángulos que ese segmento forma con los 3 ejes coordenados. Les digo, como está flotando en el espacio, o sea, está separado del origen, nosotros podemos o llevar el segmento sin cambiarle su dirección al origen, ¿sí? Y ahí medir los ángulos, ¿sí? Se puede hacer eso. O se puede tomar un origen auxiliar, quiere decir tomar un origen que tenga el origen acá, ¿sí? Tomar un sistema de ejes auxiliar que tenga el origen acá. Sería como, es como si este fuera el eje, este de acá, fuera el eje X auxiliar, este fuera el eje Y auxiliar y este fuera el eje Z auxiliar. ¿Bien? Espero que se entienda este dibujo. Entonces, el ángulo que forma el segmento con el eje X, ¿sí? Ese ángulo del segmento al eje X, el X positivo, ¿no? Ese se llama ángulo alfa. ¿Bien? El ángulo que forma el segmento, ese ángulo con el eje Y, no lo voy a hacer acá para no confundir el dibujo, más aún, es el ángulo beta, y el ángulo que forma el segmento con el eje Z, el eje positivo del eje Z, es el ángulo gamma. ¿Bien? Entonces, esos son los ángulos directores, y esos 3 ángulos sirven para determinar cuál es la posición, cuál es la dirección de un segmento en el espacio, o de una recta también. Pero más aún que los ángulos directores, se utilizan los cosenos directores. Así como cuando hablamos de pendiente de una recta, nosotros no usamos el ángulo, usamos la tangente del ángulo que llamamos pendiente. Acá usamos los cosenos de los ángulos que se llaman cosenos directores. Son los cosenos de los ángulos directores y se representan con coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma. Y lo que vamos a hacer, ya sobre el final de esta clase, es explicar cómo se calcula, cuáles son las expresiones analíticas que permiten obtener estos valores. Entonces, espero que quede claro esto. Si yo quiero calcular el coseno de alfa, ¿sí? Necesito armar un triángulo rectángulo, ¿sí? El coseno de alfa es el coseno de este ángulo, ¿sí? Hay un triángulo, ¿sí?, que se forma con el segmento, el eje positivo de las X, ¿sí? El segmento, el eje positivo de las X y
el punto de la intersección sería el punto A y el eje positivo de las X. Ese triangulito está dibujado acá. Aquí no se lo puede observar claramente porque no está en el plano, pero si yo lo observo en el plano sería así. P1, P sub 2 y el punto A. ¿Bien? Fíjense que el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Bien? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Nosotros vamos a llamar a la hipotenusa D, que es la distancia. Esto sería D. ¿Bien? Es la distancia entre esos dos puntos. La expresión de la distancia la voy a escribir acá. Así como la distancia entre un punto y el origen es este valor, la distancia entre estos dos puntos dependen de sus coordenadas. ¿Cuáles son las coordenadas del punto 1? El punto 1 tiene coordenadas x1, y1 y z1. ¿Sí? El punto 2 que está acá tiene coordenadas x2, y2 y z2. Entonces sus coordenadas son x1, y1, z1, x2, y2 y z2. Y la distancia entre estos dos puntos, siguiendo la misma lógica del teorema de la ampliación del teorema de Pitágoras que pusimos ahí, va a ser x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado más z2 menos z1 al cuadrado. Esa es la distancia entre estos dos puntos, ¿sí? Esa distancia es esta misma de acá. Entonces, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, pero el cateto adyacente, el P sub 1A, P sub 1A es esta medida, ¿sí? Esa medida es la misma que esta, es x2 menos x1. ¿Sí? x2 menos x1. Entonces va a quedar cateto adyacente, x2 menos x1, sobre hipotenusa, pero hipotenusa es la distancia entre los puntos sobre D. Y esa, por el momento, va a ser la expresión del coseno del ángulo, alfa. ¿Bien? En el ángulo beta es el ángulo que forma el segmento con el semieje positivo de la sí, es ese ángulo de aquí. Si nosotros armamos con esto un triángulo, nos va a quedar este triángulo de acá. ¿Bien? P sub 1 y P sub 2, eso es la distancia D. Y este cateto que sería P sub 1B, ¿sí? Ese cateto P sub 1B es igual a esto, y sub 2 menos y sub 1. ¿Sí? Entonces nos va a quedar y2 menos y1 sobre D. Y por último, el ángulo gamma es el ángulo que forma el segmento con el eje de la z, con el semieje positivo de la z, ese ángulo. Si armamos un triángulo con el segmento con la línea del P sub 2 a C y la línea P sub 1 a C, nos va a quedar este. ¿Sí? Este es ese triangulito de ahí, que no se ve exactamente igual porque aquí no está en el plano. Acá yo lo estoy ubicando en un plano. Entonces, ¿qué tenemos acá? El coseno este es el ángulo, cateto adyacente sobre hipotenusa, pero el cateto adyacente es este. Y esta se proyecta acá y tiene estas coordenadas, z2 menos z1, ¿sí? Esa medida, z2 menos z1. Entonces nos va a quedar z2 menos z1 sobre d, sobre la distancia entre los puntos. Eso es todo, ¿sí? Estas tres son las expresiones matemáticas que se utilizan para calcular los cosenos directores, que son los que a su vez vamos a utilizar, un poco más adelante le vamos a agregar un concepto más, para determinar la dirección de un segmento o de una recta en el espacio. Hasta luego.